Yo, yo, microphone check, make it a microphone check. Give it a microphone, I make the microphone dead. Don't step to me, newbie, I could truly be moody. I could have played the fucking Grinch in the movies. I've been a part-time shadow cat, part-time. That is not a guy that I would ever want to try to battle rap. ¿Qué tal, amigos? Sean bienvenidos una vez más a su podcast de preferencia, Especulaciones Prematuras. Creo que es el episodio número 4, si no me equivoco. Estuvimos un poquito ausentes durante estos días. No pudimos grabar debido a pues algunas situaciones que salieron por ahí. Pero nos encontramos llenos de júbilo y éxtasis debido a que va a ser la primera vez que grabamos presencialmente y no por medio de llamadas telefónicas y cosas así. Bueno, el día de hoy traemos un tema de actualidad, digamos, que es sobre los cañones antigraníficos, agranufos, bueno, conocidos coloquialmente como cañones antigranizo, que es una problemática que yo sepa, que yo recuerde, no nos había afectado tanto hasta ahorita, por lo menos aquí en la localidad de Uruapan. Sin embargo, en otras ciudades ya habían sido instalados. Es el caso de Puebla, me parece, hace 2 años. Una planta de Volkswagen quiso meter esos tipos de cañones. Y la gente de Puebla no quiso. Bueno, los agricultores se quejaron porque afectaban sus cosechas y cosas así. Y la planta de Volkswagen me parece que dejó de hacerlo, ya no los utiliza. Sin embargo, hay muchas cosas que se dicen sobre el tema, sobre si realmente funcionan o no. El UNAM sacó un artículo que si bien pueden llegar a funcionar, su uso no está científicamente comprobado que garantice el 100% de efectividad sobre la dispersación de nubes. Sin embargo, aquí en Uruapan sí se ha notado, por lo menos yo lo he notado porque ahorita ya serían épocas de lluvias actualmente. Sin embargo, no hemos visto más que algunas precipitaciones muy leves que no duran más de 2 horas a lo mucho. Y pues sí, eso es un tema muy delicado porque la verdad más allá de extrañar las lluvias, de que te gusten o no, pues sí es algo que a la larga nos puede afectar demasiado. Sí, hola, ya me conocen, yo soy Ricardo, bienvenidos a una entrega más de Especulaciones Prematuras, bienvenidos al episodio 4. Y queríamos tocar este tema rapidito antes de pasar al tema principal, porque sí es una problemática que a día de hoy se presenta en nuestro bello municipio de Uruapan, porque yo recuerdo muchísimo, como comenta Mauricio, que cuando iba en la primaria, hace ya unos cuantos años, llegaba a llover como una semana entera sin parar la lluvia, y ahora con trabajos hay lluvias de 2 horas, incluso de minutos solamente. Y como comenta Mauricio, no se sabe científicamente si está comprobada la efectividad de dichos cañones, pero creo que los hechos hablan por sí mismos. Y tan solo aquí en la localidad de Uruapan, pues se ha visto bastante mermada la cantidad de lluvias en nuestro municipio. Y esto cabe mencionar que es por los productores de aguacate, que es el principal ingreso que tiene nuestro municipio. Y a mí me parece muy triste que un beneficio económico se ponga por encima de la importancia del medio ambiente. Si bien es importante que se siga produciendo aguacate porque es muy importante para nuestra región, sin embargo no justifica el dañar de manera tan nociva el medio ambiente. Entonces, por esto muchos uruapenses hemos firmado una petición que se encuentra en change.org. Así que aunque seas de Uruapan o no, te pedimos de la manera más atenta que si nos puedes apoyar con una pequeña firmita, porque esa pequeña firma puede hacer la diferencia. Es necesario, no solo la reducción de lluvias, lo hemos visto con incendios forestales también, que eran incendios normales por el calor, pero las lluvias llegaban para disiparlos. Ahora ni siquiera tenemos esa lluvia que nos ayudaba a disipar los incendios forestales. Entonces, no solo en la región de Uruapan,
sino que en muchísimos lugares, no por los cañones antigranizos, sino por muchas situaciones, el cambio climático es más que evidente y está afectando a el mundo en general. Y pues sí, nos ayudarían muchísimo si nos brindan una firmita ahí en change.org. Les dejamos el link en la descripción de YouTube. Si nos escuchas desde Spotify, te pedimos de favor vayas al canal de YouTube, porque no tenemos la manera de dejarte el link aquí, pero nos ayudarías bastante si vas al canal de YouTube y buscas el link y nos regalas tu firmita, o lo tenemos fijado en el perfil de Instagram que acabamos de abrir, que es Especulaciones Prematuras. No sé, compañeros, si les gustaría comentar algo más acerca de este tema. Sí, bueno, comentabas, Alan, que sí es importante para la región el aguacate, pero yo siento que ya va un tema más como de ambición. No es tanto, porque obviamente pues el aguacate me parece que es la principal fuente de ingresos para Uruapan, pero aquí la pregunta es, o sea, ¿qué puede más? ¿Si la ambición del dinero o pues la preservación del medio ambiente? Porque estamos muy agradecidos o por lo menos yo me siento muy agradecido de haber nacido aquí en Uruapan, porque pues es una tierra muy bonita. Realmente hace algunos años era un clima muy templado, ¿no? Así, cuando hacía calor pues no se sentía tanto, y cuando hacía frío no se sentía tanto, y ahorita ya lo que se está rebasando demasiado es el calor, por lo mismo de, comenta Alan, de los incendios forestales. Y esa es una cosa, porque eso se había visto ya, la quema de cerros, pues sí, de hectáreas de, digamos, de bosque, de planta. Eso ya se estaba viendo hace algunos años, digamos, para que los mismos productores de aguacate se apropien de esas tierras. Esa es una cosa. Ok, no se las pasamos, pero ya habían hecho eso. Y ahora me parece que, no sé si este año o hace algunos años atrás, se está implementando esto de los cañones antigranizo. Entonces realmente sí es preocupante, porque pues finalmente se van a acabar lo que es Uruapan. Sí, es una solución a corto plazo, porque si bien salvas cierta parte del cultivo, del corte de aguacate, a la larga la lluvia, o sea, lo que está en la naturaleza es necesario. No puedes cambiar un ciclo natural, no puedes cambiar el ciclo del agua. Es obvio que si cambias una cosa que es natural, vas a tener bastantes repercusiones, y va a llegar en un punto, por el uso de estos cañones o por el uso de fumigantes, también es otro tema, o por la tala de árboles, que muchas veces esos incendios se sabe que son provocados para hacer cambio de uso de suelo, para poner o residenciales o más huertas de aguacate, lo cual es una afectación a nuestro medio ambiente. Va a llegar un punto en el que vamos a tener sequías y ya de nada sirvió el uso de cañones antigranizo, porque tal vez te salvaste de perder una parte de tu cosecha, pero si ya no hay agua, ya no va a existir la cosecha. Entonces sí me parece algo preocupante, porque aunque muchos estudios digan que no se sabe si su efectividad es comprobada o no, nosotros que vivimos aquí de toda la vida sabemos que no llueve como antes, y seguramente es por esa situación, porque empezó a pasar eso de la escasez de lluvias desde que se empezó a implementar nuevos métodos para mejorar el cultivo del aguacate. No sé, compañeros, ¿algo más que decir? Ah, sí. ¿También se encuentra Peña con nosotros? ¿Qué tal a todos? Nomás que estoy dejando hablar a estos chavos porque sinceramente no conozco mucho del tema, pero aquí estoy presente, no crean que estoy ausente. Pues sí, muchachos, nos ayudarán muchísimo regalándonos una firmita en esa página de change.org. Llevamos más o menos 11,000. Necesitamos alcanzar 15,000. Nos ayudarán muchísimo. También ustedes desde su persona pueden empezar a tomar muchas acciones para cuidar el cambio ambiental, no pedir bolsas de plástico, no malgastar el agua y dejar de consumir productos que saben que tienen una repercusión grave en el planeta. Cambiando a temas promocionales, les queremos comentar que hemos decidido implementar una manera
de convivir más con ustedes, nuestra querida comunidad de especulaciones prematuras. Como lo comentamos hace un momento, ya tenemos Instagram. Hay como 15 personas que nos siguen, obviamente no son muchas, pero de ahora en adelante pueden ustedes mandarnos una preguntita o un tema del que les gustaría que opináramos, y en el siguiente podcast de manera rápida vamos a comentarlo. No sabemos todavía si a la mitad del podcast o al final del podcast, pero vamos a leer sus preguntas, los temas que les gustaría que opináramos, y lo vamos a tratar en el siguiente podcast. Si nos escuchas desde Spotify, nos puedes encontrar en Instagram como Especulaciones Prematuras, y si nos escuchas en YouTube, te dejamos el link en la cajita de descripción. Muchísimas gracias. Ahora queríamos pasar a otro tema, ya del que sabe más Peña, sobre... Es muy delicado. Es la situación de lo políticamente correcto, de la cultura de la cancelación, de qué es bueno, qué es malo, de que si un chiste es racista, si deberíamos cancelar a alguien porque se aventó un comentario un poco fuera de lugar. Vamos a tocar un poquito el tema de la polémica que existe con el movimiento feminista, entre otras muchas cosas. Pero más que nada vamos hacia esta nueva cultura de la cancelación y de lo ofensivo, porque aparentemente, no sé ustedes compañeros, pero ahora cualquier cosa resulta ser ofensiva. Un ejemplo que yo les quería dar es la cuestión de un chiste que hizo Ricardo O'Farrill, un estandupero hace poco. No hace poco, fue en un evento de stand-up que tiene ya más o menos un año y medio, si no es que 2 años. Pero una persona en Twitter agarró un fragmento donde Ricardo O'Farrill hace un chiste sobre la pedofilia, pero lo cortó antes de que Ricardo O'Farrill dijera que es broma. Repite como 6 veces que es broma, que no es en serio. Pero entonces, a lo que voy es, el chiste tiene 1 año y medio, 2 años, y esa situación pasó hace 6 meses. A mí me molesta un poco el tema del oportunismo. Veo que muchas personas salen a alegar sobre un tema, a cuestionar un chiste, a cuestionar algo que se dijo que ya tiene mucho tiempo que no se cuestionó en el momento, y no que no se tenga derecho a cuestionar. Lo que a mí me tiene muy sacado de onda es que lo cuestiona una persona y de repente ya salen muchísimas personas ofendidas, muchísimas personas que ni siquiera conocen la comedia en este caso de Ricardo O'Farrill, ven el fragmento y ya lo tachan de pedófilo, de que le gustan los niños, y no se dan cuenta y no se ponen a ver el contexto en el que lo dijo, y ni siquiera se dan cuenta que todas las personas que estaban en el foro se rieron. Entonces, a mí sí me creo que es más un tema de oportunismo el que me molesta, que basta con una persona que lo diga, una persona inconforme, y resulta que ya salen muchísimas personas inconformes. Bueno, yo tengo una opinión sobre ese... Hablando sobre Ricardo O'Farrill, en específico lo que pone de ejemplo, yo sí vi ese especial, la neta sí me gustó, está chistoso, pero eso que dice de que es broma, yo siento que más bien es como un remate para el mismo chiste. O sea, el de decir, ay güey, es un niño, ay, pero es broma, sí me lo cogí, pero es broma. Ese es como lo que te da, es como el remate del chiste, es parte de... O sea, obviamente, si vas a ver a Ricardo O'Farrill a cualquier lado, o lo escuchas en YouTube, o lo ves en YouTube, o lo escuchas en Spotify, sabes que es broma, sabes que todo lo que hace es chiste, es comedia, ¿ok? Entonces, no veo por qué ofenderse, o por qué sentirse ofendido por esa persona, cuando realmente lo único de lo que se trata pues es chiste. Entonces pues no sé qué opinas, Peña. Pues la verdad yo creo que pues hay comediantes y chistes para todas las personas. Hay gente, como vemos, de que no le gusta esos chistes, pues vete a escuchar, yo que sé, a otra persona que haga menos chistes pesados. Y pues lo que pasa también es de que vivimos pues también hoy en día con gente que es muy niña o que se toma muy a pecho las cosas, haciendo cosas que no, ¿cómo se llama? Que se lo toman más que nada a pecho, sinceramente.
Porque si ves como a tiempos atrás había chistes, o sea, de Polo Polo, podía haber también situaciones de ese tipo. Y la gente no sacaba mucho tema eso de lo que decían los chistes de él. Sin embargo, daban risa, como decían ustedes. Por ejemplo, tú, Mauricio, decías que te gustó mucho ese especial de este comediante. Yo sinceramente no lo he visto, pero tampoco se me hace tan pasado de lanza, porque al fin y al cabo es su trabajo. No puedes hacer algo al respecto de eso. En cambio, ya si los acusaran de algo que realmente tienen pruebas o algo así, es lo que pasa. Y también lo que pasa aquí es la distorsión de lo que quiere hacer la gente, que es lo que estamos viendo muy seguido ahorita en estos tiempos, de que no ponen todo el fragmento de lo que es en eso. Pero sin embargo, así es la cosa aquí. No sé ustedes qué opinen, compañeros. Sí, Peña acaba de tocar un tema muy importante que es que si bien Ricardo Farrell hizo un chiste que hay que admitirlo, no es un chiste para todos. A mucha gente le ofendió, en lo particular a mí me dio risa porque entendía que es chiste, pero no por eso me gustan los niños y no por hacer ese chiste a Ricardo Farrell le gustan los niños. Y es una cuestión que sí se ve mucho hoy en día, que tú puedes hacer un comentario en forma de broma, porque nos estamos yendo en forma de broma, porque obviamente si Ricardo Farrell hubiera hecho un chiste, no un chiste, sino lo hubiera dicho en serio, ya es tema para empezar a analizar, no ya para tacharlo, pero habría que investigar en qué contexto lo dijo. Es muy diferente hacer un chiste racial que ser racista. No porque hacer un chiste racial es bueno, porque también depende del chiste. Tal vez es parte de tu comedia, pero es muy diferente cuando en realidad tienes un odio hacia otra raza. Eso es totalmente diferente. Y es algo que comenta Peña y a mí también me causa mucha molestia, que si tú haces un chiste sin que lo pensaras, porque hay que admitirlo, el chiste de O'Farrell a mucha gente no le gustó, no es comedia para todos. No es el chiste de había un perro que se llamaba Pegamento, se cayó y se pegó. Es otro tipo de comedia. Entonces, no es un chiste para todos, pero tampoco por hacer ese chiste debería de catalogársele como un pedófilo, un pederasta. Mira, me gustan los niños, en los parques me masturbo viendo niños. O sea, no se trata de eso. Y es a mí lo que me molesta, que la gente hace juicios que no se deberían de hacer y por razones que no son válidas. Pero también aquí la otra cuestión que digo yo es de cómo les llega a ofender siempre lo que dice una persona pública, y en cambio cuando están con sus amigos me pongo a pensar, ¿harían lo mismo? ¿Los ofendería? No, obviamente. ¿Por qué? Porque dicen ellos, estoy con mis amigos, es juego, pues es lo mismo, o sea, es un comediante, sabes que es, como ya dije, su trabajo. Así que esa es mi cuestión. ¿Ustedes hacen o se toman muy a pecho lo que dicen sus amigos en veces? Sí, yo siento que aquí el problema es que, pues desgraciadamente o afortunadamente, es una persona pública que está, digamos, en el ojo de toda la sociedad. Finalmente todo lo que diga va a ser tomado a bien o para mal para toda la gente. Dejando un pequeño paréntesis, yo les pongo en la mesa, se los pongo. ¿Qué pasa si un negro hace un chiste sobre negros? ¿Sería un chiste racista? Sería persona de color, afroamericano, vaya, porque yo también me escuché medio racista. No me vayan a quemar, por favor, no fue a propósito. ¿Qué pasa si un comediante afroamericano hace un chiste sobre afroamericanos? ¿Se convierte en un chiste racista o es un chiste aceptado políticamente? ¿Es correcto o no? ¿Qué opinan ustedes? Por un momento pensé que ibas a aplicar lo del racismo inverso y te iba a dar un zape, pero gracias a Dios no aplicaste lo del racismo al contrario, porque eso no existe, no es posible. Para la gente que no nos entiende, el racismo inverso es que la gente diga que yo soy blanco y estoy en un lugar donde hay muchos afroamericanos y a mí me desprecian por ser blanco. Eso no existe, porque quieras o no, si tú te sales de esa zona, tú siempre has tenido privilegios. El racismo existe y no existe el racismo a la inversa. Pero la pregunta o la cuestión que pone sobre la mesa mi compañero Mauricio es muy complicada. Porque si soy afroamericano y hago un chiste sobre afroamericanos, ¿es racismo o no? Para mí sigue siendo racismo.
Porque quieras o no, seas la persona que seas Buda, seas Da Vinci, no me importa, estás haciendo un comentario o un chiste racista. Si lo haces desde el chiste y lo haces pues con gracia y que no sea un chiste que vaya a atacar directamente a un apartado sensible, repetimos, es chiste, es comedia. Pero si haces un comentario racista o un chiste demasiado racista, demasiado ofensivo, porque también los hay, también hay una línea que no se debe cruzar, sigue siendo racismo aún seas afroamericano o no. Esa es mi opinión, porque el racismo no deja de existir cuando es entre razas. Porque se ve mucho esta situación, o bueno, lo vemos nosotros en películas o en videos o en otros medios, que si tú en Estados Unidos, que no eres afroamericano, le dices niga a un afroamericano, es casi te matan a golpes. Pero si un afroamericano le dice niga a otro afroamericano, es como un gesto de hermandad. Entonces, como nosotros no vivimos esa situación, porque se puede decir somos personas privilegiadas por el color de piel, porque lo somos, porque no somos afroamericanos. Porque sí existen los privilegios. No es racismo admitir los privilegios que tienes. ¿O lo es? No sé. No, o sea, yo no digo que sea mejor por no ser afroamericano. Yo digo que la gente que no es afroamericana suele tener privilegios. Pues estoy admitiendo un problema de la sociedad. No me estoy diciendo soy mejor persona por no ser afroamericano. No tergiverses mis palabras. Pero para mí sigue siendo racismo, aún ni sea en cuestión fraternal. Porque en fraternal, en cuestión de razas, porque digamos, como comentó Mauricio, es un afroamericano con un afroamericano. Para mí sigue siendo racismo, porque aún así estás ofendiendo directamente usando la raza como chiste o como fundamento para algún argumento que quieras dar. Sí, como lo mencionas, Alan, sí es un tema bastante delicado, es complicado definir, pero particularmente pienso que sí, yo pienso que también es racista, pero que desglosemos la palabra racista, raciada, de raza. Cada persona tiene una raza, no hay una persona que no tenga una raza. Entonces, si nos ponemos estrictos y quisquillosos, sobre todo lo que digas y sobre todo los chistes que hagas, van a ser racistas. Porque estás, digamos, humillando, o bueno, no humillando, sino te estás burlando de esa persona, mofando. Porque la verdad, si un chiste no se burla de algo o de alguien, no es un chiste, no es comedia y no da risa. Entonces, personalmente pienso que sí. Sobre cualquier cosa de lo que hablas y de lo que digas, va a ser racista. Sí, es. De todos modos te estás burlando de algo. Por ejemplo, comenté ahorita el chiste famosísimo, conocido mundialmente, había un perro que se llamaba Pegamento, se cayó y se pegó. ¿Qué es lo gracioso? Primero, que se llamaba Pegamento, que se cayó y que se pegó. O sea, si lo tomáramos con una persona y lo exageramos, porque es algo que pasa. Si sobreanalizamos algo, siempre le vamos a sacar cosas malas o hasta teorías de conspiración, depende de qué estemos hablando. Pero si sobreanalizamos ese chiste, podemos decir que primero te estás burlando del nombre del perro que es Pegamento. Te estás burlando de una tragedia que le acaba de ocurrir. Se cayó el pobre perro y te estás burlando. Estás haciendo un chiste del pobre perro que se llamaba Pegamento. Y por segunda vez, cuando dices y se pegó, te sigues burlando del nombre y de su situación. Entonces, como comenta Mauricio, sí, un chiste se supone que te burlas de algo. Creo que no hay chiste que no se burle de una situación cotidiana o de una situación en general o de alguna persona. Me encantaría encontrar uno para darle un análisis y saber cómo es un chiste que no se burle de algo así. Entonces, cambiando un poquito de tema, y lo que comentó Peña hace poco, que aparentemente somos una generación que se enoja por todo y se queja de todo, se le hace llamar
últimamente Generación de Cristal, es muy cierto. Hace poco me tocó leer algo que me ofendió particularmente mucho porque soy muy fan de los superhéroes y de los cómics en general, que había peticiones para Marvel que le cambiaran el nombre a los X-Men si hacían una película, porque era un nombre no inclusivo. Les voy a contar una pequeña historia. Los X-Men nacen, no sé exactamente en qué década, pero nacen con la intención de reflejar en un cómic, en una historieta, lo que es la discriminación. Porque en un principio a los X-Men, que son mutantes, son personajes que tienen habilidades que no tiene cualquier persona, se les trataba de fenómenos, se les trataba de amenazas y no sé si a eso se le pueda clasificar como racismo, pero sí... Ajá, pero sí discriminación. O sea, había una inclusión, porque incluso las nacionalidades de todos los personajes, hay personajes afroamericanos, hay personajes americanos, hay personajes tailandeses, hay personajes de todo tipo, de toda raza, de todo color de piel. Entonces, a mí sí me parece muy extraño que porque yo también lo admito, para mí sí que también es una generación de cristal, se ofenda por cualquier cosa. Porque me imagino que el cambio del nombre de X-Men tiene que ver porque es hombres X y sabemos cómo está el movimiento feminista y todo ese tipo de situaciones que incluso quieren cambiar, que también se me hace una tontería, la forma de hablar y hablar con un lenguaje inclusivo, que cambiar las A's, las O's y las S en algunos casos se cambien todo por S. Entonces a mí sí me parece pues muy tonto que incluso esta generación de cristal ve, X-Men, hombres X, dice hombres, no es algo inclusivo, pero ni siquiera se ponen a ver el contexto o qué son los hombres X en sí. Pues sacando eso, pues también en la película de Avengers Endgame, creo que fue en la escena que salen todas las mujeres en esa escena, creo que no es por hacerlo menos y todo, pero como podemos ver fue una escena muy forzada. Sinceramente sí fue muy forzada. Obviamente, como decían, las mujeres deberían de tener su aparición y algo que las conmemorara. Pero creo que había formas de poderlo haber hecho, pero creo que forzaron mucho esa escena. Y hay situaciones más así que pueden encontrarse. Por ejemplo, eso que dice de hombres X, pues, o sea, se dice, o sea, no es por hacer menos ni nada. Siempre se hace por el nombre de general, no ni modo que digas hombres o mujeres X, y pues ahí sí sonaría medio discriminatorio hacia un hombre o algo así. Sí, regresando a lo que comentaba Alan, a lo que se refería sobre ponerles algunas algunas palabras, es sobre que las palabras no tengan género, que no sea ni masculino ni femenino, sino que sea, digamos, equitativo, neutro, que no tenga ni hombre ni mujer. Ahora, Alan, te pregunto, no sé si lo comentaba ahorita Peña, pero te pregunto si sabes cuál es la sugerencia que ponen las feministas a los hombres X, ¿cuál sería la solución para ellas? La verdad es que no, leí la nota y no existía... O sea, primero la nota era amarillista porque decía que Marvel iba a cambiar el nombre de los X-Men por algo más inclusivo, pero en realidad era que se le estaban haciendo peticiones. Pero en ninguna de esas peticiones, o al menos en la nota, no se reflejaba ninguna propuesta. También quiero abrir un pequeño paréntesis, porque tal vez ahorita ya nos están odiando un poquito. No estamos ni en contra del movimiento feminista, ni en contra del movimiento antirracial. Al contrario, estamos totalmente de acuerdo. Lo que nos molesta muchísimo es la corrección de lo que ahorita se le hace llamar políticamente correcto y la cultura de la cancelación. Por ejemplo, también, bueno, antes de tocar ese tema, para finalizar con lo que dijo Mauricio sobre los X-Men, pues no se presenta ninguna propuesta. Y tú dime, ¿tienes algo más que decir antes de que vaya a lo siguiente? Ok, lo que les quería decir es que también leí una nota, también muy amarillista, que decía que HBO iba a quitar una película galardonada que se llama Lo que el viento se llevó, porque era supuestamente racista. La película, si no me equivoco, es como de los 70s, 50s, 60s. Primero hay que también hablar sobre la exageración de las cosas,
no quitó ni va a quitar la película, la va a retirar un momento para que en su momento vuelva a entrar a su catálogo, pero con ciertas advertencias de que hay escenas delicadas y todo ese tipo de cosas. Pero a mí se me hace muy raro y hasta muy tonto el querer analizar una película de los 50s y de los 70s como si se hubiera hecho hoy en día. La película sí tiene ciertas tonalidades raciales. La película está basada en una época de esclavitud, pero también se le muestra a los esclavos muy felices. Y no creo que nadie de esclavo haya sido feliz. Entonces, eso es lo que critican de racista. Pero en vez de cancelar la película, eliminarla de todos lados, sacarla, destruirla, sacarla de nuestra existencia y como si nunca hubiera pasado, para mí creo que debería existir más bien un análisis. Si se cometieron errores en esa película, hay que analizarlos y corregirlos hoy en día. Si se puede hacer una película hoy en día de lo que el viento se llevó, incluso porque la película ni siquiera trata de la esclavitud, trata de una historia de amor en los 50, 70, no, en la época de la esclavitud, pero la película fue hecha en los 50 o 70, no me acuerdo, entre esos años. Y como en situación secundaria se ve mucho la situación de la esclavitud. Entonces, para mí, lo que se debería hacer con ese tipo de situaciones, por ejemplo, con el chiste de Ricardo Farrell o con cualquier chiste racista que se haya hecho anteriormente, hacer un análisis, hacer una reflexión y tratar de cambiar las cosas para que no tengamos que seguir pasando por esto, pero tampoco fomentar una cultura de la cancelación que nos deja sin una película galardonada. La película es buenísima, la película es excelente, pero le están cancelando por una situación que sí está mal retratada, que esa situación se debería de analizar para corregir en su momento. Sí, nada más, Alan, la verdad yo les comento, no he visto esa película. No sé si me pudiera responder qué es exactamente o específicamente lo racista en esa película. Bueno, como comentaba ahorita, pero fue como que muy por arriba. La película se ambienta en la época de la esclavitud a los afroamericanos en Estados Unidos. Pero se centra más que nada en otra situación. O sea, la trama de la película en sí es algo como romántico. Pero tiene mucho que ver la situación de los esclavos. Los esclavos entran mucho, pero a los esclavos se les ve felices. Es como romantizar la esclavitud. Ajá, o sea, a los esclavos se les ve felices siendo esclavos. Y puede que en algún momento, no porque sea el lugar que les toque, pero por la situación en la que viven en esos años, los esclavos hayan aceptado su situación y hayan sido felices. Pero justamente en la época que esa película se centra, es en la época donde Abraham Lincoln lanza el decreto para derrocar la esclavitud. Entonces se centra en esa época, pero esa película muestra a esclavos felices, totalmente felices. Básicamente eso, pues. Ajá, romantizar la esclavitud es lo que molesta. Pero insisto, en vez de cancelar la película, que ni siquiera su trama central es hacer ver a los esclavos felices, deberíamos de analizarla para que en un futuro no se vuelva a romantizar una situación tan horrible como lo fue la esclavitud. No sé si han visto la película de Django sin cadenas de Quentin Tarantino. Peña, ¿no lo ha visto? Alan dice que sí. Yo sí. Bueno, en esa película, digamos que al mero estilo de Quentin Tarantino también se refleja un poco de lo que es la esclavitud, pero como menciono, muy a su estilo. O sea, no tratan como de romantizar la esclavitud como en la película que menciona Alan, pero también se ve como de una forma pues muy exagerada, muy chistosa, muy cómica. Pero a lo que voy con esto es que si nos ponemos en ese sentido de analizar, de ponernos a analizar películas que salieron antes de esta época, desde que surgió este movimiento, creo que esa película también entraría dentro de una película racista. Pero no sé qué tan a fondo llegue, debido a que pues Quentin Tarantino es muy conocido por hacer ese tipo de burlarse de todo, vaya. O sea, no tiene distinción de género o raza
para hacer sus películas o para burlarse de las situaciones de la gente. Y no sé si las han visto, pero la mayoría de sus películas son muy... ¿cómo se llama? Pues como romantizar la violencia, como normalizar la violencia. O sea, no verla como un hecho trágico, sino ver la violencia como algo chistoso. Entonces no sé si quieran decir algo más. Lo que yo quería decir es, ¿por qué si dices que él es conocido por hacer ese tipo de cosas, a él no le llegan tantas cosas de estarlo acusando y a otra gente sí? Podrías contestar. Sí, yo siento que es por lo mismo. O a lo mejor es un cine más, digamos, underground. Un más indie. O sea, no es un cine tan que le agrade a todo tipo de personas. Creo yo que no tardan en hacerse la de emoción por alguna de sus películas, porque la mayoría, si no es que todas, son racistas o homófobas, etcétera, etcétera. No, ya. Tal vez no te. O tal vez no fue un boom tanto. Pero ya tuvo sus problemas con con esta como evolución que tuvo Hollywood después del Me Too. No sé si se acuerdan que es el Me Too, donde muchas personas, muchas mujeres dentro del medio de Hollywood sacaron a la luz abusos sexuales de mayormente productores y directores que tienen el poder. Creo que Quentin Tarantino estaba en esa lista, no recuerdo, pero de todos modos, últimamente también Quentin Tarantino estuvo mucho en el Hollywood, mucho en el foco del Hollywood malo. Y eso lo podemos ver ya en un análisis más como de cine. Yo no sé mucho de cine, pero a lo que he leído y lo que he entendido es viendo su última película, que es Once Upon a Time in Hollywood. En esa película no vemos muchísima violencia, no vemos, digamos, mucho racismo, no vemos muchas situaciones que son comunes de Quentin Tarantino. La película trata de retratar los mejores años de Hollywood. Si lo vemos por sus tomas, por la forma en la que se mueven los actores, por la forma en la que está retratado el Hollywood de ese entonces, podemos ver que Quentin Tarantino ahí reflejó el amor que le tiene al cine, porque en sus otras películas sí era demasiada violencia y satirizar muchísimas cosas, pero aquí vimos una película muy diferente. Yo la neta no la vi como una película de Quentin Tarantino hasta el final, donde pasa todo este argüende, pero no es el tema principal. Primero, ¿sí viste la película completa? ¿Te quemaste las 2 horas 40 que dura o algo así? Bueno, ok. Esa película sí es la esencia de Quentin Tarantino. Te voy a decir por qué. Dentro de esa película hay muchas referencias y no sé si sepas que es una referencia muy grande a la familia Manson, a lo que hizo Charles Manson, a los asesinatos que tuvo. digamos que sí es Quentin Tarantino, pero como en un trasfondo, como en un segundo plano. No está primer plano, no está exagerado a como estamos acostumbrados a verlos, pero sin embargo la violencia, digamos, psicológica, no física, está ahí. Porque no sé si todos estén enterados de todo lo que hizo la familia, bueno, lo que hizo Charles Manson y cómo empezó a lavarle el cerebro a la gente para que fueran sus seguidores. Pues básicamente él tenía unas ideas muy hipiosas, no sé si eso sea racista, no me quemen por favor, muy liberales, no sé. Pero él tenía la ideología de vivir y se acabó. Y manipulaba a la gente para hacer muchos asesinatos. De hecho, no estoy seguro del dato, pero creo que Charles Manson directamente, o sea, él intelectualmente nunca cometió un homicidio, creo. Sí cometió uno, pero no intelectualmente. O sea, corrigiendo un poquito, cuando se dice que eres el actor intelectual, eres el que planea el homicidio. O sea, físicamente él, con sus manos asesinó a una persona, tengo entendido que fue una solamente. Pero ha sido el actor intelectual de muchísimos homicidios que fueron los que se cometieron por toda su, digamos, lo que él hacía llamar su familia. Pero volviendo al tema principal, en su momento tal vez hablemos de Charles Manson, es un buen tema, y de todas las ideas que él sostenía. Aún así, queramos o no, se notó una cierta corrección política en la última película de Quentin Tarantino.
y no me puedes dejar mentir. Hay muchísimo menos violencia, muchísima menos chistes racistas, o sea, se retrata ese tipo de cosas porque creo que sí retrata la violencia y la discriminación, pero de manera diferente. O sea, ya no lo satiriza, ya prácticamente lo toma en serio. Sí, sí la vi. Bueno, ya. Pero también Quentin Tarantino pasó por la corrección política de Hollywood, que fue hace unos cuantos años. Lo que también quería, o bueno, no sé, Peña o Mauricio, si tengan algún tema que tratar sobre esto o que se hayan enterado sobre lo de la corrección política, la cultura de la cancelación, ¿no? Bueno, yo tengo un tema que acaba de pasar hace poco, que es el tema de Chumel Torres. De Chumel Torres. Chumel Torres fue invitado a un foro de discriminación por parte de la CONAPRED. ¿Qué pasa? No, es CONAPRED. CONAPRED, con P le dice AMLO. Ajá, AMLO le dice CONAPRED, pero es CONAPRED. Y entonces, todo esto empieza, y voy a lo mismo, oportunistas, porque es lo que a mí me molesta. O sea, no digo que si es en contra de Chumel Torres es oportunismo. También en contra de Andrés Manuel se han presentado muchas situaciones de oportunismo donde dijo algo hace muchísimos años o hace mucho tiempo, nadie lo peló, pero llega alguien que se enoja o se indigna y ya resulta que todos se enojan o se indignan. Pero lo que pasó, para la gente que no sepa, es que pues a Chumel Torres se le invitó a este foro con otros actores y otros influencers, y todas las personas que no estaban a favor de esto atacaron la decisión del CONAPRED, llamando a Chumel Torres racista, llamando a Chumel Torres como clasista, porque sí ha hecho varios chistes que, viéndolo desde esa perspectiva del anticlasismo y el antirracismo, están fuera de lugar. Pero volvemos a lo mismo, es un chiste. Mientras no pase una línea que es complicada de definir, no pasa nada. Y el ejemplo es lo de Chocoflán. Se le dice Chocoflán al hijo de Andrés Manuel porque se tiñó el pelo, puntas, ¿cómo le dicen? Mechas suizas, mechas californianas. El hijo de AMLO se puso mechas californianas. Entonces todos les dijeron Chocoflán porque se veía güero de un lado y café de otro lado. Entonces eso no fue un chiste de Chumel. Eso fue un chiste de muchísima gente, de muchísimos otros influencers, pero el ataque fue contra Chumel porque se le llamó al CONAPRED. Y a lo que quiero llegar es, ¿por qué? Chumel Torres, quieran o no, es un divulgador. Ustedes lo considerarán bueno o malo, pero es alguien que puede traer números a dicho foro. Si tú llamas, porque así es la situación en México, a un profesional de la materia, a un psicólogo, o a especulaciones prematuras, a un foro sobre racismo, pues sí, tal vez vas a tener opiniones más acertadas, pero no vas a traer público. Y es lo que se nota que quería hacer el CONAPRED en ese foro, porque invitó actores, creo eran 2 actores y 2 influencers, que son abiertamente unos críticos políticos. Y el foro es para ir a hacer un debate. No puedes llegar, o sea, no podemos estar todos de acuerdo en todas las situaciones. Obviamente, si eres racista no puedes estar en el foro de esa situación, porque ¿cómo vas a llamar a un racista? Alguien que golpea a personas de distinta raza o alguien que golpea a personas de distinta situación económica a un foro en contra del racismo y la discriminación. Obviamente no. Pero aún así te hayas aventado chistes, sigue siendo un divulgador que tiene opiniones políticas, opiniones acerca de ese tipo de situaciones, entonces te llama a un debate abierto. Porque ¿de qué sirve un foro si todos estamos de acuerdo? Vamos a hacer un foro de ¿qué es mejor? ¿La Pepsi o la Coca-Cola? ¿Tú crees que es mejor? La coca. La cocaína. Y yo digo que es la Coca-Cola, no la cocaína, la Coca-Cola. Entonces, ¿para qué vamos al foro? Si no es a debatir.
A ver, compañero, yo realmente no tengo muy claro cuál es la diferencia entre un foro y un debate. No sé si me puedas dar la definición o la diferencia de cada uno. Mira, en específico un debate ya es cuando existe un moderador, cuando se exponen puntos de vista, cuando existen diferentes posturas, pero en sí, en un foro pues se va a tratar un tema. Pero tú, o sea, en tu opinión, ¿qué es mejor? ¿Que un tema se trate solo desde un punto de vista? Que no digo que en el foro de la CONAPRED necesariamente debería de haber gente racista, obviamente no, pero gente que tuviera opiniones diferentes, tanto políticamente como racialmente. Por ejemplo, digamos que Tenoch Huerta, que era otro de los invitados, tenía, digamos, una postura muy fija en contra del racismo, que no podías ni siquiera hacer un chiste racista o que tuviera que ver con los afroamericanos. Y Chumel, digamos, hablaba acerca de que la comedia no es mala y que hacer chistes no es malo. Entonces ahí se abre un debate, no serio, porque no es un debate serio, pero sí una plática que tiene como intención llegar a muchos jóvenes y a tocar un tema desde diferentes puntos de vista sin la necesidad de ser un debate, sin la necesidad de que haya un lado ganador o un lado perdedor. Simplemente platicar y que se expongan diferentes puntos de vista. Okay. Bueno, pero en ese ejemplo que tú ponías de si Tenoch Huerta y Chumel Torres, de que si uno está a favor o en contra del racismo, ¿dijiste? Ajá. Ok. Si en ese ejemplo Tenoch Huerta dijiste que estaba a favor. No, que... O sea, no estoy seguro. Es un ejemplo, pues. Ajá. Pero... O sea, digamos que Tenoch estaba... O sea, trato de poner ejemplo, la verdad no conozco las posturas de nadie, pero me imagino que la postura de Chumel es: el racismo es malo, el clasismo es malo, pero la comedia ayuda a sobrellevarlo o no a normalizarlo, sino darle una visión diferente. No tampoco como satanizarlo y pensar que hablar del tema es totalmente un tabú y hablar del tema es que te tienes que callar y no te van a crucificar en el Cerro de la Mesa si hablas sobre racismo, clasismo. Sí, ok. Bueno, yo lo que quiero llegar es que creo que ese tema del racismo, yo creo que ya los tenemos hasta la Mauser con eso, de esa palabra racismo, racial, raza. Pero bueno, lo que quiero llegar es que creo que sí es bueno tener ciertos límites o no cruzar ciertos límites. Pero esos límites, ¿quién los va a definir? O sea, ¿quién los va a poner? En ese ejemplo que pone Alan, supongamos que Chumel es un poquito más liberal, es un poco más permisivo, digamos, en el tema de los chistes. Pero esa es su perspectiva. Obviamente va a haber personas que no concuerden o que no estén de acuerdo con él en esa perspectiva que él tiene. Entonces va a haber detractores y va a haber opositores, como siempre, como en todo en la vida. Tenoch Huerta va a tener lo mismo, opositores y detractores. Entonces realmente aquí, ¿qué es lo que nos hace falta? ¿Hace falta una comisión que regule chistes racistas y no racistas? ¿O qué es lo que nos hace falta? ¿Tú qué crees que sea, Peña? Sinceramente que volver al tiempo de antes, en el que la gente no era, ¿cómo decías? Que decía la generación de cristal, que no sea tan generación de cristal. ¿Tú qué opinas, compañero Alan? No tanto como volver al tiempo de antes, o sea, sí tener como que una visión un poco diferente a la de hoy, regresar un poco a lo que éramos antes como sociedad. Pero tampoco volver al tiempo de antes, porque antes había... Sí entiendo el punto de Peña. Pero creo que también nos hace falta muchísima autocrítica como personas. Es, por ejemplo, cuando tú te burlas de ti mismo. Digo, cuando tú te burlas de ti mismo, o sea, ¿qué es lo que dice la gente? Se ríe y todo eso, y tú te estás burlando de... Así que lo mismo, no te vas a ofender. Pero digo, ¿por qué la gente no te dice, oye, detente? ¿Por qué no te dices así? Te dice eso de que, oye, ya para, no te digas tan feo o así, pero te dejan, nunca te detienen y esa es la cuestión. Sí, por ejemplo, como dice Peña, yo en lo particular, no sé si lo haya notado a lo largo de los podcasts, soy una persona que no puede pronunciar bien la letra R. Se acaban de dar cuenta. Carro, tren, no. Pero en su momento, digo, les voy a contar una anécdota personal. En su momento sí era una burla.
hacia mí. Incluso yo me sentía mal. Y la mayoría de las personas que me conocen por Alan, porque desde el kinder me daba pena decir mi segundo nombre, que es Ricardo, porque no podía pronunciar la R. Pero lo que se refiere, Peña, es que si yo en algún momento, no sé, estábamos en la prepa sentados juntos y yo burlándome de que no puedo pronunciar la R, diciendo carro o el gran perro rojo, me haya dicho Peña, espérate, te estás burlando de ti. Pero voy a lo mismo, podemos sobreanalizar las cosas. Y me pudo haber dicho Peña también, espérate, te estás burlando de ti, pero te estás burlando de una condición que tienes, y no solo tú tienes esa condición. Entonces, siempre podemos ir al sobreanalizar las cosas, y si sobreanalizamos las cosas, todo está mal. Y yo siento que lo que nos hace falta, la pregunta de Mauricio, para mejorar como sociedad, es un poco de autocrítica. Porque si ustedes no tienen Twitter, les recomiendo mucho que se abran Twitter por unas horas y vean un poco el debate que existe. O sea, para ellos no hay grises, hay blancos o negros. Eres de izquierda o de derecha, no puedes ser de en medio. Eres capitalista o socialista, no puedes ser entre los dos. No puedes decir, de los socialistas me agrada mucho esta postura y de los capitalistas esto. No, o sea, eres blanco, negro o nada. O sea, no en cuestión de raza, sino un ejemplo. O sea, o eres del color blanco o eres del color negro, no hay grises. Se acabó. Entonces, creo que nos falta mucho la autocrítica y no dejarnos llevar por un discurso social. Creo que debemos encontrar también una decisión individualista. O sea, encontrarnos a nosotros como personas, saber lo que nos gusta, saber lo que pensamos y también ser autocríticos con nosotros. En algún momento yo les aseguro que los que nos están escuchando pudieron haber tenido actitudes racistas, actitudes clasistas, chistes malos, chistes que pueden llegar a ofender a personas. Entonces tú desde tu autocrítica cambias y cambias tú como persona, y si todos tuviéramos autocrítica, cambiaríamos todos y eliminaríamos un problema tan grave como lo es el clasismo y el racismo y la discriminación en general. Pero haciendo una autocrítica, pero tampoco satanizar el tema, que es algo que también yo veo mucho, que se sataniza el tema. Por ejemplo, los chistes, no puedes hacer un chiste porque está satanizado. Deja tú la autocrítica, o sea, se sataniza, no puedes tocar ese tema. Esa es la cuestión, es como hablar de homosexualidad con padres religiosos de los 50s. Si hablas de ese tema, no, cállate, vete de la casa, vamos a echarte agua bendita, vamos a confesarte, vamos a sacarte los demonios. ¿Sabes lo que a mí me molesta que pase? Que se satanicen las cosas y que en vez de satanizar y atacar a una persona como si tuviera una postura así principal, que ni siquiera existen puntos medios, en vez de hacer autocrítica y analizar las cosas y crear nuestro propio criterio con apoyo de lo que vemos, de cómo se mueve la sociedad, y aprender de lo que es bueno, es malo, que no es tan bueno, que no es tan malo y ese tipo de cosas. Sí, yo personalmente pienso que lo que nos hace falta para, digamos, que ya no hay esos roces entre personas o esos conflictos, que finalmente esos son cuando te pones a pelear con alguien en Twitter, en Facebook, por lo que sea, estás generando una... Porque no... Generalmente no son palabras buenas las que se encuentran, generalmente no es una conversación pacífica, no es una reclamación, digamos, de paz, sino que simplemente se van a insultar, ya lo que escuchan la mayoría de las personas. Pero pienso yo que realmente lo que nos hace falta es dejar de ser tan quejumbrosos, la verdad. Dejar de ser tan quisquillosos con todo lo que está pasando, que si esta persona me ofendió, que si esa persona me dijo, pero es que me trató así. Es que una cosa es ofender directamente, que te ofendan directamente. Que yo le diga a Alan, ¿sabes qué? Eres un menso. Te la comes. Perdón para la palabrota que voy a decir. Eres un menso, tonto. Una cosa es que yo le ofenda a él particularmente, una ofensa directa. Pero ya el hecho de que tú te sientas ofendido por lo que un comediante dijo sobre cierto tipo de personas, sobre cierta raza, y que tú te sientas incluido, te sientas ofendido, pienso yo que es lo que no está bien. Entonces siento yo que lo que nos hace falta es dejar eso a un lado y vivir bien, vivir en paz.
Si no te entra el saco, si sientes que no te queda, etcétera, etcétera, pues no te lo pongas y ya. No te ofendas tanto por lo que piensa o lo que dice la demás gente, principalmente personas públicas. Pero también tenemos que decir, bueno, antes acerca de lo de Mauricio también quería hablar sobre que sí nos ofendemos por todo, cuando ni siquiera son ataques directos. Y más que nada porque ya vimos que alguien se ofendió. Y también porque esa persona sobreanalizó las cosas. Y nosotros nos ponemos a sobreanalizar las cosas. Y es un problema muy grande el sobreanalizar las cosas. Antes de pasar a otro tema que quiero que quede claro, no sé si tú tengas algo que decir, Peña, acerca de este mismo, es sobre que sí tenemos que cambiar en muchas situaciones, pero también tenemos que hacer cambios muy, pero muy importantes, pero ya de temas muy graves. Lo dijimos en el podcast donde tratamos un poquito el tema de George Floyd. La brutalidad policial de Estados Unidos es otro tema. Acaban de asesinar a otro afroamericano de manera brutal, porque no había razón para ponerle 2 tiros en Estados Unidos, en Atlanta. A pesar de todas las protestas, a pesar de todo lo que pasó, hay lugares en los que hay una cultura racial tan arraigada que se necesitan hacer ciertos cambios. Existe el racismo, existe el clasismo, existe el machismo. Ya hay cosas que se tienen que cambiar. Y son cosas muy graves. O sea, una cosa es que te ofendas por un chiste y otra cosa es que vayas a protestar por brutalidad policial. No te estamos diciendo, no, mataron a un afroamericano, no te puedes quejar porque tú no eres afroamericano y tú no estás a favor de eso y fue porque alguien se fue a quejar y ya te fuiste a quejar. Son cosas muy distintas. Yo, en lo particular, estoy muy a favor del movimiento feminista, del movimiento antirracial, anticlasista, antidiscriminación. No sé ustedes, compañeros, me imagino que sí. O sea, una cosa es una cosa y otra cosa es otra cosa. Me dicen Platón. Allá. Los compas me dicen el Platón de la era moderna. Pero sí, o sea, son cosas muy distintas el hablar de te ofendes. Por ejemplo, o sea, vean el contexto. Te ofendes porque una historieta o una película se llama X-Men y te ofendes por brutalidad policial. Son 2 cosas totalmente diferentes. Y son cosas que se deben de cambiar. Estamos totalmente a favor de esos movimientos y esperemos progresen porque sí, a mí en lo particular me han cambiado en su momento mucho la mentalidad. Pero hay muchas situaciones que a mí en lo particular no me gustan. Y creo que ya quedaron más que claras en este podcast, que es el sobreanálisis, el oportunismo y la generación de cristal. Sí, es que yo pienso que hay ciertas cosas, ciertos argumentos que rozan la verdad, rozan lo absurdo, rozan lo incoherente y pues lo que no debe de ser, que eso pues también ya lo define cada persona. Ahora sobre lo que menciona Alan sobre la brutalidad policial, pienso que es un tema, es que bueno, ya lo habíamos tocado de cierta forma en el podcast pasado. Pero algo a mí que me dejó marcado mucho, me dejó muy me dejó patidifuso, fue que Donald Trump, la única medida que yo he leído que ha tomado es que va a prohibir el estrangulamiento a los civiles. O sea, digamos, como esa llave de estrangulación o me imagino que cualquier forma de estrangulamiento la va a prohibir. Y esa es la única medida que ha tomado. No ha dicho nada más. Y sí, ya sabemos que en Estados Unidos hay un racismo muy grande con los afroamericanos, que hay una paranoia muy grande, que si en Estados Unidos alguien te saca un arma aunque no sea de verdad, aunque sea un arma blanca, tienen la autorización de disparar a matar. El derecho de disparar a matar. Tan solo porque tú, no sé, por algo, por X, traes una navaja,
ya sea para la carne, para destapar la chela, para lo que tú quieras, y por accidente la sacas delante de un policía, eso le da al policía el derecho de dispararte a matar. Aunque ni siquiera lo estés, no tengas tentativa de, ¿qué? De ataque, de homicidio, no sé cómo se diga. Entonces es algo que se me hace muy triste que, o sea, desde el presidente de Estados Unidos empieza todo el tema racial. Sí, es también un tema en Estados Unidos cultural, pero no crean que solo es en Estados Unidos. Es en México, es en China, es en Japón, es en Irlanda, es en Inglaterra, es en todos lados. En todos lados existe discriminación hasta a cierto grupo de personas, a lo que se le hace llamar las minorías. Entonces eso también tiene que ser un cambio cultural y se tiene que predicar con el ejemplo. Por ejemplo, el presidente, o sea, si es una tontería la forma de actuar del presidente de Estados Unidos. Es muy, muy lamentable la forma en la que muchas personas actúan ante esta situación. Y lo único que provocan es que parezca que le dan menos valor a la situación como si no importara. Entonces, ese tipo de situaciones más graves, no somos quien para hablar de ellas, pero creo que la postura de los tres es esa, estamos a favor de ese tipo de movimientos y de que ese tipo de cosas se terminen. En México también existe. En México yo lo que he visto más es el clasismo. Más que racismo, que sí existe, he visto mucho el clasismo. Y también debe dejar de existir, pero también es una cuestión de educación. Y en lo particular creo que si nosotros cambiamos nuestra forma de ver las cosas y nos empezamos a educar más, empezamos a formarnos nuestro criterio, ser autocríticos con nosotros mismos, a nuestros hijos les podemos promover otras cosas, los podemos enseñar a que no sean racistas ni clasistas, que es algo malo, muy malo, porque lo es, porque lleva a homicidios, lleva a suicidios, lleva a depresión, lleva a problemas políticos, problemas sociales, es algo gravísimo. Lo que digamos demeritamos y nos burlamos y nos da coraje es ese tipo de situaciones que también hacen ver la situación actual de las redes sociales, que es la generación de cristal. Pero ya también hablando de temas más serios, pues sí son cosas que tienen que cambiar, definitivamente. No sé si tengan algo más que decir, compañeros. Sí, pero pues básicamente les queríamos hablar de este tema, que pues finalmente digamos que es lo que está en tendencia, está de moda. No crean que es por dinero, claro que no, porque no ganamos nada. Hasta el momento, esperemos que sí, patrocínenos por favor. De hecho ahorita nos estamos tomando unas indias, no sé si por ahí Cervecería Moctezuma puede hacernos el favor de mandarnos unas si nos están escuchando. Patrocinio. Así es. Pero bueno, ay, qué rica es la cerveza. Bueno. Pues sí, es todo lo que queremos tocar en este podcast. Muchas gracias por escucharnos una vez más en Especulaciones Prematuras, su podcast de prematuras, perdón, su podcast de preferencia. Llevo 2 chelas, ya estoy pedo. Y muchas gracias por escucharnos. Hasta la próxima. Esperemos que el próximo podcast sea un poquito más ameno, un tema un poquito menos serio para que sea... no es que no haya sido agradable, pero un poco más ameno, de no temas tan tristes. Más ligero, más light. Sí, muchachos, muchas gracias una vez más por escucharnos. A todos aquellos que nos escuchan en Spotify, en YouTube, en eBooks. Nadie nos escucha en eBooks, nadie conoce esa plataforma. eBooks solo sirve de puente para que el podcast esté en Spotify, pero pues tenemos que estar ahí obligatoriamente. Muchas gracias. Muchas gracias por todo su apoyo. Ya saben, algún temita que quieran que tratemos, mándenos un mensaje por Instagram, Especulaciones Prematuras. Les dejamos el link acá abajo. También, por favor, firmen la petición de change.org. Y, por último, sean autocríticos, cambien su forma de pensar. Podemos ser mejores personas y si quieren tener hijos, transmítales a sus hijos. Seamos mejores personas y seamos una mejor sociedad. Muchas gracias, nosotros nos despedimos, los amo, le paso a Peña para que se despida de ustedes. Bueno, gente, fue un placer estar aquí con ustedes. No hablé mucho, pero estuve aquí presente. Y pues perdón por ese tiempo que estuvimos ausentes, fue por fallas o
más que nada los tiempos que no se pudo, pero ya estamos aquí nuevamente con ustedes y esperamos nos vuelvan a escuchar en otra emisión más de Especulaciones Prematuras. Nos vemos, hasta pronto.